Muy buenas amigos, soy Sai de Challenge y este es nuestro podcast Voces Autorizadas bajo la dirección de Sandra Flores y Anita Flores, que estará en la cuestión técnica después editando el vídeo. Déjenme darles las gracias porque la verdad que el crecimiento que estamos teniendo en Instagram, que se llama epochtimes barra baja ES, está teniendo un crecimiento importante gracias a las noticias. Como ustedes saben, Epoch Times es un medio muy grande a nivel internacional, pero estamos reestrenando, ¿no? La redacción española, con lo cual muchas gracias. Aún estamos un poco flojitos en Facebook, demasiado flojo. The Epoch Times _medio edición España, por favor síganos ahí para crecer en las redes sociales, y en X, el antiguo Twitter, Epstein ESP, pues también estamos creciendo de una forma exponencial gracias a los podcasts y todas las informaciones y noticias que estamos publicando. Como bien ustedes saben, este año se celebra el 250 aniversario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y los 500 de la Escuela de Salamanca, un elemento fundamental en lo que hoy conocemos como derechos humanos y que el padre Vittoria llamó derecho de gentes. Hoy tenemos un invitado muy especial que no me ha querido decir su apellido y yo lo respeto. Dice que tiene muchos hates, yo también los tengo y todo el mundo sabe quién soy, saben hasta dónde vivo, pero bueno, cada uno tiene su manera de enfrentarse a los malos. Lo mío es ir de cara, otras personas tienen otros métodos y son respetables. Hoy tenemos a un youtuber que es responsable también. Él me ayudó un poco en mi despertar hispánico y entiendo que pueda tener muchos haters porque la verdad es que hace unos programas muy interesantes, hace unos reels muy interesantes, y la gente, pues a que le gusta este tema, pues le gusta, y el que no se opone, porque hay gente que cree que la hispanidad es un peligro, y para nada es un peligro. Específicamente los hispanos creen que la hispanidad es un peligro. Pues tenemos con nosotros a Diego Pax de Pax Hispánica. Bienvenido, Diego, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por invitarme, muy bien, aquí muy a gusto. Intentaremos que sea una charla, una entrevista lo más instructiva y lo más prolífera posible, ¿no? Bueno, pues yo creo que hay un personaje de que acordamos hablar, ¿no? Y que es un personaje muy interesante, que si quieren saber un poco más de ello, de este personaje, a través de la obra pictórica que existe, pues les recomiendo ir al Prado. En la sala central del Prado está completamente, una gran parte está dedicada a él, y estamos hablando de Felipe II. Si alguien ahora viniera de otro planeta y le fuésemos a hablar de Felipe II, tú me podrías decir quién fue Felipe II y quién es para los hispanos y para la humanidad Felipe II. Bueno, Felipe II de España es un rey que tiene especial importancia dentro de la dinastía de los Austrias. Recordemos, ¿no? España tiene dos grandes dinastías que son los Austrias y los Borbones, ¿no? La primera de ellas, la que va adelante, son los Austrias. Previamente evidentemente había reyes y había otras dinastías. Por ejemplo, Isabel de Castilla, que es anterior a Felipe II, es su abuela, su bisabuela. Ella era de la dinastía Trastámara, con lo cual, es decir, existían previamente a los Austrias, existían otras monarquías previamente ibéricas, o sea, totalmente ibéricas en la península, en los distintos reinos que había en la península, que luego, pues, como sabéis, se van unificando con esa política de alianzas matrimoniales, y eso lo que lleva es a que el reino vaya creciendo y se vaya unificando, ¿no? Que es un poco la tendencia que van a seguir todos los reyes de la península ibérica, por lo general, siempre hay excepciones, ¿no? Pero van a intentar, de alguna manera, con esa unión pacífica, no tanto con conquistas entre los reinos cristianos, sí con los reinos de Taifa, los reinos musulmanes, con el Al-Ándalus, eso sí lo van a ir conquistando por la fuerza, ¿no? Pero inicialmente lo que hacen entre los reyes cristianos es llevar a cabo una política de alianzas matrimoniales, con la idea de conseguir unos reinos más fuertes, más grandes, más poderosos, y así poder hacer frente a ese enemigo constante que tienen al sur, que por suerte cada vez están más al sur, hasta que finalmente ya en época de Isabel de Castilla pues los expulsan, ¿no? Pues entonces, siguiendo un poco esa política de alianzas,
tenemos a un rey que se llama Felipe II, que también va a intentar conseguir, de alguna manera, es como decía, es de la dinastía de los Austrias, que es probablemente la dinastía que en su época fue la más criticada y sin embargo a día de hoy es la que más hemos romantizado, ¿no? A mí me gusta mucho, pero es verdad que parece que eso nos ha hecho también odiar un poco a los Borbones. No es mi caso, o sea, a mí me parece que los Borbones hicieron una labor impecable con España, sobre todo en el siglo XVIII y XIX. Y sin embargo, en el siglo XVI-XVII, que es cuando están los Austrias, tenemos algunos de esos reyes que tendemos a llamar los Austrias mayores, que sería Carlos I y su hijo Felipe II, que es por el que me has preguntado, y luego tenemos otros que suelen llamar los Austrias menores, porque parece ser que su política pues, fue más decadente. Yo también estoy bastante en contra de eso, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que Felipe II está considerado uno de los Austrias mayores, está considerado además un rey que ha sido especialmente denostado desde mi punto de vista por la leyenda negra. Creo que la leyenda negra se ha cebado con él, ha sido con el que más se les ha atacado, y ha sido un rey que ha dado todo por defender la cristiandad católica, ¿no? Entonces, claro, eso le llevó a meterse en numerosas guerras, eso le llevó a asumir numerosos costes que, por supuesto, y no debe negarse, generaron unas bancarrotas en España como no se recuerdan, ¿no? Precisamente en contrapartida, cuando llegan los Borbones, lo que hacen es llevar un periodo de paz que permite que se recupere la península. Pero en el caso de Felipe II, le toca lidiar con una España, con una Europa, y con un imperio turco muy beligerantes, también como era un poco su política, pero también como consecuencia de eso, ¿no? Cuando tus vecinos están siempre buscando guerra, tienes dos opciones, o rendirte o buscar tú también guerra. Entonces yo creo que Felipe II está un poco en la segunda opción y acaba pues llevando a España, por suerte, a un esplendor como no se había conocido antes, ¿no? Por no enrollarme, no sé si quieres que me centre un poco en su vida, o si en su política, en su economía. Tengo aquí una serie de preguntas, pero para los que nos estemos encontrando por primera vez con este tema, podríamos decir que Felipe II fue uno de los reyes más poderosos de la hispanidad, quien abarcó mayor territorio. Sí, estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación. Debe tenerse en cuenta, además, que en época de Felipe II se da la Unión Ibérica, con lo cual Felipe II incluso fue rey de Inglaterra, o sea, es interesante, es decir, tenía derechos dinásticos en Inglaterra por su política de alianzas matrimoniales, también los tuvo con Portugal, y entonces sí que es verdad que en época de Felipe II se da un momento bélico muy importante y muy intenso. Es decir, yo no sabría decirte cuál es el periodo seguido de paz más grande que se da, pero debe ser de menos de un año con Felipe II. Es decir, si el tipo gobierna 20 años, son 20 años de guerra. Creo que gobierna más de 20 años, gobierna casi 50 años. Si mal no recuerdo, tendría que mirar las fechas ahora, pero creo que él nace en 1527, empieza a gobernar en 1550 y tantos, y creo que deja de gobernar en 1598. No estoy seguro, tendría que confirmarlo. Si alguno en los comentarios nos los quiere dejar, pues se lo agradecemos, ¿no? Pero sí que es verdad que fue rey de España, creo que fueron algo más de 40 años. 20 años fue solo de Portugal, que como digo, estuvo por esa política de alianzas matrimoniales, estuvo 18 años, me parece que fueron. Fue también rey de Portugal. Algunos historiadores dicen que Europa se hizo por y contra España gracias a ese poder que llegaron a acaparar los Austrias, especialmente en la figura de Felipe II, ¿no? Y a diferencia del emperador Carlos V, Felipe gobernó desde la península. ¿Cómo cambió esto en el funcionamiento del imperio? Claro, para hablar de esto habría que hablar un poco del carácter y de la personalidad de Felipe II. Felipe II se nos ha presentado siempre, ya no sé si por leyenda negra o porque simplemente pues da más morbo presentar un rey misterioso vestido de negro, que parece que no tiene empatía, que es casi un psicópata, ¿no? Eso vende mucho. Series como Juego de Tronos se fijan en su personalidad para hacer algunos personajes, como creo que es Tywin Lannister, ¿no?
lo hacen inspirado en Felipe II por ese hombre como de honor, ¿no? Que no le importa si hace falta vender a sus hijos con tal de hacer las cosas bien, ¿no? O como él entiende que son las cosas bien. Pero la verdad es que Felipe II, cuando tú estudias su personalidad y su carácter, sobre todo las fuentes que tenemos de su vida privada, nos hacen pensar que era una persona tremendamente sensible, que era una persona muy, muy familiar, pese a lo que se dice, ¿no? Por algunos problemas familiares que tuvo. Era una persona que además andaba todos los días 1 hora o 2. O sea, el tipo no, o sea, hacía caso a sus médicos, no se dejaba llevar por vicios ni por excesos. Una persona recta, de una moral cristiana, católica, y con un amplio sentido del deber. Y evidentemente su deber era defender la cristiandad católica, lo cual le llevaba a algunas frases que se han relacionado a él. Desconozco si son apócrifas, algo así como de: si mi hijo fuese hereje, yo mismo traería la leña para quemarlo, ¿no? Cosas así. Pero yo desconozco si la frase es realmente suya, ¿vale? Porque ya sabes que muchas veces hay frases que se las inventan con el tiempo. Pero bueno, tanto si es realmente suya como si no, sí que sirve para entender que tenía un carácter muy arraigado a la fe católica, y tenía un sentido del deber de la fe católica que le llevaba incluso a endeudar a la corona, a luchar batallas que parecían perdidas, ¿no? No solo contra los protestantes, que evidentemente se habían convertido en un problema muy importante en Europa, porque claro, ponían en juego la unidad de la fe cristiana, hasta el punto en que acaban, digamos, independizándose del imperio religiosamente también, no solo, o sea, a nivel de fe, me refiero. Ellos continúan con su religión luterana protestante, ajena a la religión católica, y tiene algunos cambios que es verdad que también, seamos honestos, los protestantes tienen mucho en común con los católicos. Es decir, por eso no se les considera una religión independiente, se les considera una rama dentro del cristianismo, ¿no? Pero también es verdad que tiene una serie de diferencias que son de difícil reconciliación, o así lo entiendo yo, ¿no? Por ejemplo, es ese no respeto por la Virgen María, ¿no? Por ejemplo, que sí que tienen los católicos y que es muy importante, ¿no? Como intercesora y demás. Entonces, claro, explicado esto, es verdad que tienes por un lado en Europa a tus amigos protestantes, que más que amigos son enemigos, como digo, que están en una constante guerra, con algunos periodos de paz que, bueno, que casi son periodos de rearme para poder seguir haciendo la guerra. Y luego, por otro lado, tienes al turco en el Mediterráneo, que cada vez tiene más fuerza, cada vez está acercándose más y quitándote territorios, y que desemboca, no acaba definitivamente con esta batalla, pero con la batalla de Lepanto es como realmente empiezas a neutralizarlo, porque no hacía más que quitarte plazas y que ir ganando. Es verdad que hay algunas batallas anteriores donde también los españoles habían salido airosos, otras no tanto, como en Castelnuovo, pero es en Lepanto donde se da realmente, que por cierto participó Miguel de Cervantes, es donde fue herido en el brazo, y probablemente de ahí le viene el apelativo del Banco de Lepanto. Entonces, en estas batallas, lo que hace España es afianzar su poder en el Mediterráneo para poner fin al turco, que el turco no paraba de avanzar. Se estaba avanzando ya, incluso tirando por el norte de la península de Anatolia, se había metido ya en Europa prácticamente. Entonces, pues es muy interesante darse cuenta de que Felipe II tiene dos grandes enemigos y luego tiene otro frente puesto en la conquista de América, que es verdad que parece un poco ignorada, porque yo creo que ningún monarca se dio cuenta hasta mucho tiempo después de la grandilocuencia que había en América. Solo ellos sí, evidentemente veían que venían riquezas, pero no se dan cuenta de lo grande que era ese territorio, ¿no? Sin embargo, bueno, pues al final, pues evidentemente se acaban dando cuenta, pero en época de Felipe II su principal foco está en las guerras en Europa y en la guerra contra el turco. Le salen bastante bien, debe decirse. O sea, Felipe II es un rey con el que se consigue, se asientan las bases para lo que después será la Pax Hispánica, periodo que da nombre a mi canal, que ya se da con Felipe III, pero eso no habría sido posible si no es con Felipe II, ¿no? Bueno, hay que agregar una serie de cuestiones. Primero, que hay muchos protestantes que son hispanistas, muchos protestantes que creen en la hispanidad. Bueno, pero que a día creen de hoy, que ¿te refieres?
Sí, claro, evidentemente. Claro, En aquel momento esta era, la hace 5 en siglos. aquel momento, sí, pero si hay personas protestantes que se encuentran con esto por primera vez, van a decir, ya nos están tirando, no sé qué, por aquí y por allá. De hecho, yo ya me acostumbré, porque yo soy protestante, ya me acostumbré a ir a vuestros eso y que nos tiren ahí a los protestantes, no sé qué, no sé cuánto. Pero eh, hay que decir que los protestantes, hay muchos protestantes en el día de hoy. Eh, ¿Cómo se llaman los ingleses? ¿Cómo se llama la iglesia inglesa? Los Anglicana. anglicanos. Hay anglicanos que son hispanistas, hay evangélicos que son hispanistas, hay gente de las muchas denominaciones que son hispanistas, que creemos en la importancia de la hispanidad, que creemos en el aporte fundamental que hizo la Iglesia Católica en la universalización del cristianismo. Vale, y bueno, eso son, al final son discusiones políticas y de guerra con las que en la actualidad no tenemos que ver. De hecho, recientemente en la ciudad se llama, lo estuve buscando porque no me acordaba cómo se llamaba, la ciudad de Iznik, ¿vale? Que está en Turquía, antiguamente la conocida como Nicea, donde se hizo el concilio cristiano. Recientemente se celebró un encuentro entre distintos representantes de las distintas corrientes cristianas, porque en definitiva Occidente está hecho bajo los valores judeocristianos, y creo que es interesante hablar de estos temas porque a veces nos metemos en estos jardines, porque generalmente los hispanistas son católicos, y me parece bien, pero yo siempre meto ahí eso, no nos tiren a nosotros, porque nosotros podemos ayudar también a ampliar las bases de la hispanidad. Pero volviendo a Felipe II, si quieres aportar algo con relación a lo que he dicho, por favor, eres bienvenido. Eh, Felipe II gobernó uno de los imperios más extensos de la historia, una cosa inmensísima. Exacto. ¿Cómo logró administrar territorios tan distantes? Bueno, claro, en relación a Felipe II, Felipe II hay que decir una cosa, y es que le solían llamar el rey papelero o el rey del papel, en referencia también al imperio del papel, en consecuencia, por tener al rey papelero. Porque es cierto, él estaba muy metido en la política. Él, todo el tema este de los validos y de desentenderse de la política y delegar todo en gente de confianza no le hacía mucha gracia. Él, en principio, le gustaba participar en la política. O sea, era uno de esos reyes que cumplen con el papel de rey. No era un rey vago, no era un rey... Además, estuvo presente, parece ser que estuvo presente en algunas batallas. Eso no estoy del todo seguro, creo que en San Quintín. Pero bueno, independientemente de que fuese a batallas o no, no es el tema, sino sobre si gobernaba, o sea, la dificultad de la gestión gubernamental de un territorio tan amplio, ¿no? Pues como digo, le llamaban el rey papelero porque él tenía el Escorial, bueno, él se construye el Escorial precisamente para celebrar o conmemorar las batallas que había ganado. Creo que era San Quintín y Gravelinas, creo que es San Quintín concretamente la del Escorial. Entonces se construye ese Palacio del Escorial, no sé si lo conoces, pero es un palacio impresionante, impresionante. Yo recomiendo a todo el mundo que tenga un hueco que se acerque a verlo, está en el norte de Madrid y vamos, es precioso y no sé cómo decirlo, es decir, tiene templo religioso, tiene palacio, tiene estructuras defensivas, es un completo, es un conjunto completo de toda la arquitectura imperial de la época de Felipe II, ese carácter todavía entre renacentista y barroco de la arquitectura, sobre todo renacentista, es bastante austero a nivel de arquitectura, pero bueno, volviendo un poco al tema, sabemos que él tiene el Palacio del Escorial, allí tiene su despacho, y allí él revisaba y escribía y mandaba y pedía que se documentase prácticamente todo lo que pasaba en el imperio. Por eso le apodaban el rey papelero, el imperio del papel, porque estaba muy, muy, muy documentado todo, ¿no? Es decir, si alguien cogía un barco y se iba a tal sitio para hacer esto, para hacer lo otro, tenía que haber una firma, tenía que haber constancia de ello, tal. Eso ha sido muy bueno para los historiadores porque nos ha permitido conocer muy bien la época de Felipe II. Probablemente la época de Felipe II es de las que mejor se conocen de todos los reyes, incluso reyes posteriores. Hay más incógnitas que de la de Felipe II porque está todo muy, muy documentado, y es por eso, precisamente porque había o sea, lo que quería era un rey por lo general prudente, no se confiaba, y por otro lado era un rey que quería que hubiese un control absoluto a través de la burocracia de todas las cosas que pasaban en el imperio. Claro, esto te lleva prácticamente a volverte loco, ¿no? Yo supongo que sus consejeros, sus asesores estaban también trabajando con él todo el tiempo. Él solo evidentemente no podría
Sí, desde pues, luego. gestionar todo, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, cuando se va a construir una catedral en cualquier parte de Hispanoamérica, había que mandar un barco para confirmarlo con Madrid, para que el rey te diese la autorización, te firmase, o alguien en nombre del rey. O sea, esto era habitual, no pasaba siempre, pero era muy habitual. Entonces las cosas iban despacito, desde que ponías una piedra hasta que te contestaban para poner otra cosa, para tal. Entonces era complicado, ¿no? Entonces así era realmente como se gestionaba, con mucha burocracia, con mucho papeleo y con un rey que tenía muchas ganas de meterse en esos líos, porque si hubiese sido otro hubiese dicho, bueno, a mí me da igual que se encargue otro, o si no, que no se encargue nadie y no quede documentado, como ha pasado en otros reinos, incluso en el Reino de España con otros reyes. O sea, no es extraño que pase eso, pero Felipe II sí era un rey bastante centrado en ese tipo de cuestiones. Bueno, hay que decir que este espíritu administrativo lento todavía sigue presente en Hispanoamérica y en la península ibérica. Todavía no se ha marchado Totalmente, totalmente. el espíritu. Pero bueno, entrando ahora en la cuestión que tú nombrabas anteriormente, ¿cuál fue el papel de Felipe II en el tema de la contrarreforma, ¿no? Que fue la segunda vez que la Iglesia Católica sufrió un cisma. La primera fue la división de la Iglesia Oriental con la Iglesia Occidental y luego vino la contrarreforma. ¿Cuál fue su papel? Bueno, claro, por el tema de la contrarreforma, realmente habría que centrarse en los conflictos que está lidiando Felipe II, porque esa contrarreforma, quizá, si te refieres posteriormente luego al Concilio de Trento y demás, que es cuando ya se salda un poco todo, Efectivamente, sí, sí. vemos que realmente Felipe II, claro, esto es posterior, ¿no? Pero Felipe II lo que tiene en su política exterior es un montón de problemas, porque se basa sobre todo en la defensa de la fe. Su política exterior se basa en la defensa de la fe, son dos puntos, y en mantener la hegemonía. Esto, si lo piensas, es una tendencia que siguen todas las potencias, incluso hasta el día de hoy. O sea, Estados Unidos sigue muy Efectivamente. pendiente de la defensa de lo que él considera ese nuevo aspecto que es la fe para ellos, que sería pues un poco la democracia, los defensores de la libertad y demás, que es su fe. Y por otro lado, la hegemonía, que eso se mantiene igual. Es decir, Estados Unidos sabe dónde tiene que intervenir para que su hegemonía no se ponga en peligro. Es decir, el mismo suceso que sirve como elemento motivador para que Estados Unidos intervenga en un país, se puede dar en otro país y no interviene. ¿Por qué interviene en ese? Bueno, pues porque ese sí amenaza su hegemonía. Es decir, el caso de Irán amenaza su hegemonía por la relación que pueda tener con China y demás. Si esto que está pasando en Irán, si hay un régimen de ayatolás que también es un régimen tremendamente represivo y duro con su población, me lo invento, en Sudán, pues probablemente a Estados Unidos no le importe si no tiene ninguna repercusión en su hegemonía, porque se tienen que dar, como digo, los dos elementos. Por un lado, defender esa fe, que en el caso de Estados Unidos es la democracia, la libertad y demás, y por otro lado, la hegemonía, que amenace su hegemonía. En el caso de España, la fe era literalmente esa fe, era la fe católica. Y además yo creo que España además tiene el aspecto de la hegemonía, el aspecto de la fe, pero no siempre lo une. Es decir, puede ser que aun cuando le salga a pagar, decida defender la fe frente a la hegemonía. Pero bueno, un poco, por centrarnos en tu pregunta, la Claro, política exterior que tiene España, como digo, se basa en la defensa de la fe y la hegemonía y se traduce en conflictos constantes. Por ejemplo, tenemos por un lado el frente del Mediterráneo, que como he comentado ahora, contra el Imperio Otomano, ¿no? Esto viene muy bien porque evidentemente frena la expansión del Mediterráneo occidental y salva de alguna manera la cristiandad en Europa. Es decir, España lo que está haciendo en ese momento es defender la cristiandad en Europa, defender la unión cristiana frente, en este caso, a la amenaza turco-otomana que era musulmana. Por otro lado, Felipe II, y ya esto sí está más relacionado con tu pregunta, tiene que lidiar con la rebelión que hay en los Países Bajos. Que este conflicto, por cierto, es súper costoso. Tenemos la guerra de los 80 años, aunque también en España solemos llamarla la guerra de los 30 años, que sería un poquito posterior a Felipe II. Y como digo, no solo es muy sangrienta, sino que es muy costosa. Lleva a España a arruinarse incluso, ¿no? Todo esto, claro, pues, como digo, motivado por cuestiones de fe, el luteranismo, el calvinismo y, pues, evidentemente, lo que es lo que yo creo que subyace detrás de las causas de fe, en este caso, que realmente ellos lo que querían era una autonomía política, más que promulgar una nueva fe y demás, ¿no? La fe es simplemente lo que les viene bien a esos príncipes protestantes para tener una excusa para separarse de la cristiandad católica. Entonces, de alguna manera utilizan a Lutero para así tener
¿cómo decirlo?, un conjunto de normas espirituales que les justifiquen esa separación. Por otro lado, sin olvidarlo, también relacionado con la religión, pero también relacionado con la geopolítica y la hegemonía, está el conflicto que tiene con Inglaterra. Pues está todo el tema de María Estuardo y la ejecución. Y entonces, claro, los ingleses que están dando apoyo a los rebeldes holandeses. Que esto, por cierto, se puede traducir, si queréis, en algún aspecto, en la Gran Armada, la mal llamada Armada Invencible, en la derrota que tiene en el año 1588, que, por cierto, después de esta derrota, Inglaterra se envalentona y decide crear su contraarmada, o su Drake Armada, y enviarlo a las costas gallegas, donde es derrotada, por cierto. Esa armada también era muy grande. Esa armada nadie la llama Armada Invencible, no solo no la llaman Armada Invencible, sino que tampoco llegan a... Es una invención el nombre de Armada Invencible. Totalmente. Es un título nuestro. Se llamaba la Gran y Felicísima Armada, creo que era de Felipe II o algo así. Entonces los ingleses lo que hacen es, cuando la Gran Armada es derrotada, en gran parte por el temporal más que por las defensas inglesas, lo que hacen los ingleses es crean la contraarmada y la mandan a las costas gallegas, aprovechando que no iban a estar muy defendidas, y en esa batalla, cuando parece que empiezan a perder los españoles, surge una figura que ha pasado muy poquito a la historia, y yo me encargo en mis vídeos también de nombrarla mucho, que es María Pita, que era la mujer de un difunto, bueno, acababa de morir su marido en la batalla, y ella pues coge el mástil de una bandera, atraviesa a un inglés, que bueno, hay quien dice que era el hermano de Francis Drake, y ella lo que dice es: quien tenga honra, que me siga. Y eso levantó mucho la moral de los españoles que estaban defendiendo la ciudad, y lo que hicieron fue repeler el ataque, con lo cual, oye, una curiosidad interesantísima. Además, ahora que estamos llegando al 8M y demás, que se está tratando mucho todo el tema de la mujer, siempre me ha llamado la atención cómo desde sectores feministas parece que se ignoran a estas mujeres que son auténticas heroínas y que, oye, yo creo que deberían pasar a la historia porque hacen cosas increíbles, ¿no? Y luego, por último... Desde luego, dime, perdona, desde luego, no, tranquilo, sí, es que es muy interesante. Desde luego hay que rendir homenaje a muchísimas mujeres que fueron fundamentales en la hispanidad, pero sigue, porque ahora es que iba a ser me he empezado a reír porque hablaste de Drake, y yo soy descendiente también, yo soy un hispanista muy raro, porque yo soy descendiente también de Drake. Se supone que yo tendría que estar del otro lado, pero mi familia paterna, todo parece indicar que el tiempo que Inglaterra tuvo ocupada Cuba, eran esclavos de Drake. Y claro, yo tengo ese apellido por parte paterna, que es un apellido anglosajón bastante poco común, pero yo tiro más para este lado. Porque ya como has visto, yo tengo un nombre árabe con un apellido chino, un apellido muy hispano, que es el apellido García, y yo soy el resultado de todas estas cosas. Es maravilloso entender lo que eres y de dónde vienes, y que eres el resultado de esa obra tan maravillosa que se llamó la Hispanidad. Por eso yo estoy dedicado en cuerpo y alma desde The Epoch Time y mis jefes están encantadísimos con eso, a resaltar la figura y la importancia de España, no solamente en aquel momento, sino hoy en la actualidad, porque sin España, sin el derecho de gente del Padre Victoria, no hablaríamos de derechos humanos ni ninguna de estas cuestiones. Pero por favor, continúa. Y quería también introducir por ahí por el medio, hablando de la Armada Invencible, como la llamaban, o de leyendas negras, que Guillermo Orange, ese individuo, cuando estabas hablando de Holanda, ¿no? Fue un individuo que, bueno, se cogió aquel libro curioso, el libro del padre de las casas, del breve relato de las Indias, que es un libro, en mi opinión, un libro de fantasía, ¿no? Porque no había tanta gente en el Caribe para esas cifras que puso, y que el propio Guillermo Orange también cogió este libro, le puso imágenes, y que también, de cierto modo, de ahí viene también, ¿no? La alimentación de la leyenda negra. Por eso yo trato siempre de poner encima de la mesa que sí, que evidentemente hubieron unos conflictos, vamos a llamarle religiosos, pero que más bien eran políticos, porque tú mismo lo estabas explicando, ¿no? Que los que hoy llamamos como holandeses, ¿no? Se agarraron al tema de Lutero y no sé qué, porque ellos querían conseguir una independencia, porque como te dije en algún momento, Europa se hizo
por España y contra España. Pero por favor, continúa, que era muy interesante. Solo quería introducir este pequeñño... Creo que solo me quedaba un punto más de los conflictos externos o de la política exterior que tiene Felipe II, que yo diría que son, bueno, había nombrado, como digo, el Frente Mediterráneo, que era contra el turco otomano, la rebelión que se está dando en los Países Bajos, el conflicto con Inglaterra, que por lo que lo hemos enlazado con María Pita y la defensa de Galicia, y por último yo diría las guerras de religión en Francia, que también interviene Felipe II. ¿Por qué interviene? Bueno, pues porque hay serias posibilidades de que un hugonote, que es esta variante protestante, dentro de los protestantes, tú sabes, bueno, tú eres protestante, ¿no? Entonces, los protestantes, por lo general, una de las premisas que tienen es que ellos deben leer directamente la Biblia y sacar ahí unas conclusiones, no, corrígeme si me equivoco, pero creo que es guiados por el Espíritu Santo, ¿no? O algo así. Corrígeme, Saide, si me equivoco. No, termina la idea para poderte corregir si es que estás diciendo algo mal. Es decir, que dentro del mundo, o sea, mientras que el católico, digamos, que se ciñe un poco a la doctrina católica del Vaticano, el protestante sí que tiene, digamos, esa libertad de leer la Biblia por su cuenta e intentar sacar las conclusiones en función a lo que lee. Se entiende que esas conclusiones serán correctas porque el Espíritu Santo te guía y demás. Entonces, claro, esto lo que lleva es a que la escisión que se da de la Iglesia Católica con los protestantes, claro, como el protestante puede leer su Biblia y hacer esa interpretación, acaban saliendo muchas ramas distintas dentro de los protestantes. Mira, eso es una realidad que te reconozco. Somos un montón de gente Por eso digo, de diversos grupos, y yo creo que una parte de eso, que yo soy evangélico, hay denominaciones protestantes que están muy organizadas en cuanto a las doctrinas, y otras que son más, digamos, más emocionales, ¿no? Como tú estás diciendo, yo interpreto esto, yo entiendo esto y tiro por aquí, ¿no? Es una realidad que te reconozco sin ningún tipo de problema, porque existe, en su momento me di cuenta, digo, ¿qué es esto, no? Pero bueno, está bien. Yo no lo decía de verdad como un aspecto crítico, solo lo comentaba. No. Yo lo pongo en sí, tú me lo estás poniendo de frente, y yo te lo reconozco que es así. ¿Sabes? Que hay denominaciones protestantes que están muy organizadas, que tienen una doctrina, un camino muy marcado y no sé qué, pero que otras son más de lo que suceda este domingo y la próxima semana, pues otra cosa, ¿sabes? Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Esto lo contaba realmente porque, es decir, una vez que surgen los protestantes, es verdad que muchas veces a nivel histórico, a veces los historiadores o la gente que nos escucha hablar tiende a pensar que, que se produce, pues igual que había católicos, o sea, cristianos ortodoxos y cristianos católicos, de repente hay cristianos católicos y cristianos protestantes. Lo que ocurre es que desde edades muy tempranas, desde que surge ese protestantismo de Lutero, empiezan a surgir un montón de ramas, con lo cual en Francia, por ejemplo, se dan ramas como los hugonotes, que es una rama dentro del protestante, pero dentro del protestante por lo que digo, pero en realidad siguiendo esa filosofía de que tú puedes leer la Biblia y hacer una interpretación, ¿no? Entonces es normal que surjan, yo no sé si hasta los mormones, a ver, Saide, si me puedes decir tú, ¿están considerados una rama dentro de los protestantes? ¿O ya eso se considera parte? Sí, ¿no? Sí. Fíjate, los mormones, los testigos de Jehová, luteranos, calvinistas, hugonotes, todo tipo de... Entonces surgen un montón de ramas. Bautistas, adventistas, presbiterianos, ¿no? También hay, sí. Hay otros que se llaman algo del séptimo día, no me acuerdo nunca el nombre. Sí. ¿No? Bueno, pues esto lo contaba porque precisamente en Francia pues surgen también estas ramas, que también ocurren en España en focos muy localizados, pero evidentemente son represaliados de alguna manera, ¿no? Son reprimidos, perdón. Entonces, lo que ocurre es que había posibilidades de que un hugonote, que digamos que es esa rama protestante que hay en Francia, también están los calvinistas y demás, pero bueno, esos hugonotes, que por cierto llegan a América, los hugonotes, los tienen que echar de la Florida los españoles, porque se habían asentado allí, estaban empezando a hacer ahí sus poblados. Pues están cogiendo fuerza en Francia, y entonces lo que hace Felipe II es intervenir para evitar que Francia se pueda volver protestante. En el caso de España sí que es verdad que hay una unidad religiosa bastante consolidada, pero en el caso de España, en el caso de Francia, vemos que empiezan a ganar fuerza estas nuevas, que inicialmente son pequeñas sectas que van creciendo y se convierten en ramas dentro del protestantismo, incluso en religiones ya directamente, ¿no? Entonces, esos son un poco los problemas con los que tiene que lidiar Felipe II. Eso es, si queremos entender la figura de Felipe II, no podemos separar
al monarca de la política exterior, porque la política exterior es lo que le va a chupar la mayor parte de su tiempo, ¿no? No, y hay que recordar para aquellos que se están, muchas gracias por esta entrevista, porque de verdad que es un desayuno intelectual o una comedia intelectual, como se le quiera llamar, porque hay que recordar que en aquel tiempo, yo sé que muchos católicos se oponen a eso, no había llegado todavía la Ilustración y todavía el Estado y la religión iban juntos, con lo cual es normal que un rey, que un representante de aquella época tuviera en sus creencias como política también y su modo de vida, ¿no? Como política y también todos aquellos peligros que ellos pudiesen advertir, ¿no? Alrededor de la amenaza a sus creencias o su modo de vida, y por eso se producían, ¿no? Estos grandes roces, estos grandes enfrentamientos y estas grandes guerras, y de ahí viene la leyenda negra también. Digamos que el protestantismo ayudó muchísimo a fomentar y a impulsar la leyenda negra, porque evidentemente existía una hegemonía del catolicismo, y estas son cosas que necesitamos poner aquí encima de la mesa sin ningún tipo de problema, porque la historia es la que es y no se puede cambiar, y nosotros, tanto Pax como yo, no hacemos revisionismo de la historia, sino lo que hacemos es investigar y analizar para que como sucede, ¿no? En muchos españoles, que a veces me sorprende, ¿no? Ellos cuentan la historia que le contó que les contó el ganador, ¿no? Y no cuentan su propia historia, y de ahí vienen muchos complejos y muchos problemas que tienen los españoles identitarios y una serie de cuestiones que analizaríamos en otra conversación si te parece interesante. Pero volviendo al tema, el de Felipe II, hemos hablado de las más invencibles, y mucha gente no sabe que en Irlanda a día de hoy todavía se le rinde homenaje a todas las personas que murieron, ¿no? En aquel evento bélico, que no tuvo que ver con una pérdida bélica, sino con un tema climático, del clima, que era allí, los vientos. Lo correcto sería decir, no solo tuvo que ver con... Exacto, porque sí que llegó a producirse enfrentamientos, y sí que llegaron los ingleses a hundir algún barco. No te digo yo que no. Es difícil saberlo, porque claro, las fuentes aquí pues, son un poco confusas. Pero bueno, parece ser que el principal daño o el grueso de las bajas no lo causó el poderío inglés o las defensas inglesas, sino más bien el temporal. Y en Irlanda hoy todavía se hacen misas en homenaje a todas aquellas personas que murieron. Oye, me estuviste hablando del conflicto de los Países Bajos, ¿no? ¿Por qué se prolongó tanto aquello, no? ¿Por qué se prolongó el conflicto? Se prolonga, claro, porque no es como todos los conflictos que se prolongan, porque no llega a producirse una victoria contundente en ningún momento. Esas victorias que se dan te permiten ganar tiempo, te permiten, digamos, afianzarte, pero solo de forma temporal. No es una victoria contundente. Y por otro lado, también se alargan porque claro, España en ese momento está llegando mucha plata de América. De hecho, ya podríamos meternos directamente en el aspecto de la economía y la cultura de Felipe II. Es que a pesar de la llega plata pues, de América, creo que es la segunda oleada de plata que llega, que llega en grandes cantidades, ¿no? Felipe II goza de eso. Pero precisamente las guerras constantes es lo que provocan varias bancarrotas. Si mal no recuerdo, porque ya digo que cuando no estoy delante de mis papeles editando el vídeo y tal, soy un poco malo para quedarme con el año preciso, pero creo que una es en el año 57, en 1557, otra en 1575, y la última ya en los últimos años de Felipe II. Entonces, claro, esto hace que haya una serie de bancarrotas que llevan a España a la ruina prácticamente. Entonces, sí que es verdad que aún así se da un esplendor en cuanto al poder, a la fe, al orden, a la autoridad de Felipe II, que se puede traducir, por ejemplo, en el arte, como hemos hablado, del monasterio del Escorial, que, insisto, ya lo he dicho, pero lo vuelvo a repetir, si podéis ir a verlo, porque es precioso y os vais a quedar con la boca abierta. Pues un poco pues, lo que comentaba, ¿no? Esa guerra se alarga, esa guerra es una guerra dura, porque también las opciones que tiene Felipe II en un primer momento parece como que es un lugar muy lejano, aunque él sea soberano por ley de ese territorio, pero son guerras
casi contra toda Europa. Mira, has nombrado tú antes que Europa se hace o se forma por contraposición a España. Esto es una frase que dijo no hace mucho tiempo Arturo Pérez Reverte, aunque no es el único, ¿no? Es verdad que el resto de países tienden a consolidarse porque el resto de territorios, que todavía no son países, muchos son reinos, para definirse como una entidad que sea capaz de hacer frente a la entidad suprema que te está ganando, ¿no? Que en este caso era España. Entonces, en torno a ese contexto es cuando los demás países se conforman precisamente para poder hacer frente a lo que ellos consideran una amenaza. Si no se hubiese dado esa amenaza, ellos no sentían la necesidad de conformarse en reinos independientes que luego darán lugar a países o a fronteras que más tarde se traducirán en países, ¿no? Entonces, sí, eso es así. Es decir, Europa se hace contra España. Se hace contra España, se hace contra aquellas cosas que defiende España. Es decir, si España no hubiese llevado la batuta de la defensa del catolicismo, a lo mejor la contraposición a España no hubiese tirado por esa vía, hubiesen defendido otra cosa, pues qué sé yo, un rey distinto, un modelo distinto, pero no tanto la religión. Habrían dicho, bueno, nosotros podemos separarnos de España siguiendo la rama católica, pero les vino bien. Esto es interesante porque antes de Lutero hubo otros pensadores que defendían cosas más o menos igual. Y después de Lutero, como he dicho, hubo otros que también defendieron cosas más o menos igual y crearon sus propias ramas. ¿Qué nos dice esto? Pues que Lutero aparece en un momento en el que a los príncipes protestantes, a los que luego serán príncipes protestantes, les viene muy bien crear ese ideario para crearse en contraposición a España. Entonces, es decir, si Lutero hubiese nacido 200 años antes y hubiese dicho lo mismo, probablemente nadie le hubiese hecho caso. Pero cuando sale Lutero es en un momento en el que se necesita una tesis como la de Lutero. Y entonces eso sirve para crear ese cuerpo ideológico o de fe que sirva para convencer a un pueblo de que deben estar en contra del papado, en contra de España, yo creo. Claro, esto no deja de generar problemas, porque si en ese momento todo el mundo es católico y de repente les dices, no, es que hay que cambiar, pues lo que lleva a que ocurra es que en todos los países se producen guerras internas, se producen guerras civiles de religión. Claro, estas guerras son puramente de religión. Realmente el trasfondo de las guerras es político. Lo que pasa es que necesitan decirle a su pueblo que hay una causa más noble, más loable, que ellos puedan defender sin sentirse mal. Pongamos un ejemplo, volviendo al tema de Estados Unidos. Estados Unidos no puede presentarse al mundo a día de hoy diciendo que va a intervenir en este país porque quiere su petróleo. No puede presentarse al mundo diciendo que va a matar a este presidente o que va a secuestrar a este otro político porque necesita su petróleo. Y que como necesita su petróleo necesita hacer uso de la fuerza para meterse ahí. No, Estados Unidos no puede hacer eso. Eso no lo puede hacer ninguna potencia. ¿Qué hacen? Intentan coger una causa en la que más o menos todos sus aliados estemos de acuerdo, como puede ser la democracia, como puede ser la libertad, como puede ser el hecho de eliminar a un tirano, a un dictador, a una represión, a un régimen teocrático, y entonces eso goza de más simpatías. Después de haber hecho eso, sí, yo me quedo con el petróleo porque he ganado, porque he invertido aquí mucho dinero para poder quitar a este tío y ahora me lo tengo que cobrar con sus materias primas, ya sean tierras raras, ya sea petróleo, ya sea lo que toque. Qué bueno que estés diciendo eso, ¿vale? Porque es lo que ha ocurrido siempre. Claro, ¿sabes? Es lo que iba a añadir. Esto no es ni bueno ni malo, porque a mí luego me escribe la gente, Pax, ¿estás defendiendo a los estadounidenses o estás criticando a los estadounidenses? No, lo que digo es que su papel como potencia, realmente lo que quiero es que lo entendáis, no que lo justifiquéis cuando cuento esto. Quiero que lo entendáis. Y yo lo que digo es que las potencias hacen eso. A las potencias lo que les preocupa es dejar de ser la principal potencia. Les preocupa su hegemonía. Entonces necesitan, como digo, un cuerpo de motivos o de creencias para justificar sus intervenciones que en realidad sirven para mantener su hegemonía. Por eso Estados Unidos necesita que haya tiranos en los países en los que quiere intervenir, porque le viene muy bien decir que van a quitar a un tirano, que van a quitar a un dictador, que van a quitar a alguien ilegítimo. Alguien que está en contra de la democracia, por ejemplo, ¿no? Esto que estamos diciendo no va a ser muy popular.
¿sabes? Pero Pero ayer eso mismo, yo ayer entrevisté a 3 chicas, a una iraní, a una cubana y una venezolana, ¿sabes? Y le trataba de explicar esto, que la diplomacia tiene una cara, digamos, amable, ¿vale? Que es la cara, dicen, la cara del diálogo y no sé qué. Y luego tiene una cara muy fuerte, que es la lucha de los estados por el la guerra, claro. sostenimiento y los intereses de su pueblo, que eso vamos a reducirlo de una forma muy burda, que sus pueblos no pasen frío y que no pasen hambre. A esto se reduce, ¿no? En cierto modo, aunque después pueden haber otros muchísimos intereses, pero bueno, yo sí tengo que escoger entre el imperio norteamericano y el imperio chino. Prefiero, desde luego, el imperio norteamericano, pero por favor continúa. Hago estas No, está bien, interrupciones está porque bien. creo que es importante, porque The Epoch Times es un periódico norteamericano y igual puede tener la sensación, o en tus seguidores también puede haber la sensación de que Sí. estamos criticando a los Estados Unidos, y ni para nada es No, eso. no. Nosotros estamos poniendo encima de la mesa los hechos como son, y quitándole a veces a las cosas esas cargas épicas que tienen, ¿no? Esas supercargas espirituales o esas cargas idealistas que, como tú bien dices, son necesarias para que la población pueda asumir, ¿no? Cosas que son claro, como, realmente como decía, terribles. yo realmente lo que trato de explicar es lo que pasa. O sea, no es tanto una opinión, es intentar entender cómo han funcionado las potencias a lo largo de la historia. Es un tema de historia lo que estoy hablando, claro, pero se puede aplicar a la actualidad. Es decir, nadie se tiene por qué enfadar. De hecho, como digo, no estoy... O sea, es decir, dentro de que una potencia se preocupe por su hegemonía de unas maneras u otras, evidentemente cuando hay un gobernante u otro lo puede hacer de una manera distinta en las que a unos les parezca bien y a otros les parezca mal. Pero lo que quiero decir es que sigue con esa línea, y esa línea no es ni mala ni buena, es lo que les corresponde hacer una potencia. Si quieres seguir siendo potencia, otra cosa es que diga, bueno, a mí esto me da igual todo, yo me bajo del carro, vamos a ser un país de segunda o de tercera. Pero cuando uno es una potencia, lo que le interesa, cuando eres una potencia mundial, pero es que cuando eres una potencia local, con tu vecino, también te interesa tener ciertas justificaciones para hacer ciertas intervenciones. Entonces, esto, por ejemplo, lo puedes ver entre España y Marruecos, entre España y Francia, o lo puedes ver a nivel mundial entre Estados Unidos y con Israel por el ataque a Irán, pero que no es una crítica a Estados Unidos, es una explicación de lo que está haciendo. Luego sí, podríamos debatir, con lo cual ya, por cierto, no me corresponde ni a ti ni a mí, porque esto ya sería un tema de actualidad y de política, si se está haciendo bien, se está nos haciendo estamos mal. yendo por... Claro, es decir, si se está haciendo bien, se está haciendo mal, se podría hacer de otra manera, era necesario hacerlo así. Eso es otra cosa y está relacionado con el político que está gobernando en cada país en ese momento. Pero eso ya es otro tema. Yo lo que hablo es que una potencia, para bien o para mal, te parezca bien o te parezca mal, necesita siempre preocuparse por su hegemonía. Porque si de repente dice, bueno, a mí no me influye nada, va la potencia que va después, que en este caso sería China, en el caso español, pues podría ser el Imperio Turco, podría ser posteriormente Francia, Inglaterra y demás, y te van ganando terreno hasta que te ponen en un callejón sin salida. Y de ahí viene la razón central de la existencia de la leyenda negra, que llega hasta nuestros días. Y de esto estamos hablando, porque el Imperio Romano, que todo el mundo tiene un amor y un cariño por el Imperio Romano, también se hizo a sangre y fuego, ¿sabes? Por supuesto, y muchos por supuesto. imperios de la historia se hicieron a sangre y fuego, que volvemos a lo mismo, que puede ser que como cristiano sea moralmente cuestionable, ¿no? Lo hicimos a sangre y fuego, esto, porque es una palabra muy fuerte, pero es que así es como se hacen los imperios, no hay otra manera, no existe otra manera, con lo cual a mí me resulta muy injusto la leyenda negra contra España, cuando que más o menos todo el mundo ha hecho lo mismo, ¿no? Exacto, sí. Se podría contraargumentar a esto que comentas, que sí me parece interesante. Es decir, que es verdad que todos los imperios, como decía Elvira Roca Barea, creo que no es la primera en decirlo, que me parece que ya desde Gustavo el Bueno se habla de esto, de los imperios generadores y depredadores, ¿no? Pero que el español no fue depredador. Las cosas claro, pero esto es un matiz importante. Yo quiero dejarlo bien claro, a lo mejor algunos se enfada, todos los imperios, el romano, el inglés, el español, son depredadores y generadores, todos. Ahora bien, no es igual un imperio que podríamos decir que el 90% de lo que hace es depredación,
con el Imperio Español, que yo creo que tiene un porcentaje muy alto de generación. Y es algo que podemos ver a día de hoy en América. Entonces, altísimo. Claro, yo lo digo porque muchas veces, a lo mejor uno, y me pasa a mí porque en los comentarios lo veo, como tú bien has dicho, yo tengo muchos odiadores, los decís más haters, a mí es que los anglicismos no me gustan mucho, pero bueno, es una elección mía. Fuiste tú el que pusiste la palabra encima de la mesa. Sí, es verdad, a veces lo he usado, pero bueno, porque es verdad que creo que adquiere un significado un poco distinto, ¿no? Y creo que el hater es como el odiador en Internet, ¿no? El odiador en general que le puedes tener por otro lado, lo solemos llamar tiquismiquis o directamente, si se puede decir alguna palabra peor sonante, no la voy a decir por estar en tu programa, ¿no? Pero bueno, en España se tiende a usar otras palabras, ¿vale? No sé, no soy hater, pero bueno, el hater digamos que estaría limitado al ámbito de las redes sociales y de Internet en general. Entonces, yo sí que noto mucho hater de estos que decís que cuando hablas de imperio generador te dicen, bueno, pues es que España en este año, en esta batalla, hizo una cosa horrible. Claro, porque es un imperio y los imperios hacen también depredación y hacen generación. Yo soy partidario, por lo que yo he estudiado, de opinar que en el caso de España hace una labor de generación mucho mayor que de depredación. Claro, porque la depredación, si es la extracción de recursos, te pueden decir, ya bueno, pero es que España les cobraba impuestos a los territorios americanos. Bueno, es que si no les cobra impuestos, igual ni va para allá. ¿No? Entonces se habrían quedado, pues claro, como digo siempre, nos solemos centrar en América, en el Imperio Inca y en la Azteca, que es verdad que tenían un nivel de desarrollo notorio, pero hubo también pequeñas culturas que estaban prácticamente en la Edad de Piedra, que eran cazadores-recolectores. Entonces, esos pueblos pasaron de la Edad de Piedra al Renacimiento en tan solo 100 años. Eso es una labor civilizatoria. Que no quiero decir que no sea una civilización lo que había antes, pero tú le estás dando tu civilización y, bueno, oye, que ya que sea superior o inferior, eso ya lo determinará el que lo quiera determinar y es una respuesta muy sujeta a la opinión y demás. Que evidentemente había una civilización, sí. Que se da una civilización nueva que está mucho más avanzada en comparación, porque estamos hablando de que algunas estaban en la Edad de Piedra, pues también. Y no pasa nada. Esto no es menospreciar a nadie ni demás, que es que veo que hay mucho contraataque con este tema. No, evidentemente había unas culturas y cuando llega otra, proceso histórico por el cual han pasado todos los países, se impone la ganadora normalmente. Exactamente. Se impone la ganadora sin olvidar muchas veces que lo local, cuando es más práctico, que muchas veces se limita al ámbito práctico, prevalece. Esto ha pasado también en muchas conquistas de España en distintos territorios de América. Por ejemplo, el barroco andino que se da no es el barroco español, es la mezcla del barroco español con elementos indígenas que había allí. Igual que el barroco novohispano, por cierto. Ni siquiera el catolicismo, a los curas y los clérigos tuvieron que aceptar un poco también para poder hacer la asimilación, que esa palabra ahora a la gente me parece horrible, pero es una palabra me parece bastante común. Tuvieron que aceptar ciertas cosas de sincretismo. Y lo que tú dices, por ejemplo, de que habían sociedades que estaban muy adelantadas y otras estaban muy atrasadas, fíjate que en el caso del Caribe, que es lo que trae consigo las leyes de Burgos, la controversia de Valladolid, me corrige si lo digo mal, y todos estos elementos, incluso el famoso libro mentiroso del padre de las casas, el breve relato de las Indias, fue de los mismos conflictos que se generaron en el Caribe entre gente que estaba en la Edad de Piedra y gente que estaba en el Renacimiento. Claro, ahí hubo un choque impresionante y gracias a este choque España aprendió y tuvo una labor de cuando llegó a otros lugares lo hicieron de distintas maneras o lo mejor que pudieron, porque no podemos tampoco juzgar la historia, ¿no? Con la visión de hoy. No, yo lo hubiera hecho así, yo lo hubiera hecho así. Tú vienes con las cartas marcadas porque ya tú conoces la historia, ¿no? Entonces tú, yo lo hubiera hecho así, las personas esas se fueron encontrando como se fueron encontrando y fueron haciendo lo que pudieron haciendo. Bueno, para cerrar un poco, que no sé cuánto tiempo llevamos ahora. Pues ahora ya llevamos 53 minutos. Pues muy interesante, ya estamos casi a punto de cerrar. Oye, pues me ha gustado muchísimo decirte que te sigo, ¿sabes? Y que me gustan mucho tus programas. Es difícil, ¿no? Como dijo Simón Bolívar cuando fracasó, ¿no? Dice, intenté arar en el mar.
lo que hacemos los hispanistas ya no está haciendo arar en el mar, sino que ya está empezando a hacer arar en tierra y estar empezando a dar frutos. Pero volviendo a la figura increíble que yo admiro muchísimo, debería llevar hasta camisetas. Hay una página por ahí que vende camisetas de Felipe II, pues si alguien se las quiere comprar, no me acuerdo cómo se llama. Creo que Felipe II fue un personaje muy interesante, como bien tú has dicho, muy denostado por la leyenda negra, porque habían otra gente que tenía la necesidad de surgir, y de ahí vienen muchas cosas horribles que se han dicho de él, y a veces es difícil, ¿no? Porque los mismos historiadores de nuestro lado, pues a veces a las fuentes que van a recurrir son la fuente de los vencidos, y a veces la fuente de los vencidos pues cuentan su propia historia, y a veces no es así. Para mí, Felipe II fue uno de los gobernantes más importantes de todo el periodo, ¿no? De la hispanidad después de los reyes católicos. ¿Tú qué crees al respecto de esto? Por supuesto, o sea, yo creo que a nivel de política internacional y en general todo su reinado fue tremendamente importante para la consolidación de España, para la consolidación de las políticas y de la religión en la que se va a centrar posteriormente el resto de las Austrias. Y incluso cuando se cambia de dinastía, me parece que todavía se siguen unas líneas muy marcadas por los austrias, porque son ellos un poco los que dan esa esencia a España, que no son los únicos, evidentemente, ¿no? Pero sí le dan un carácter muy interesante, un carácter de potencia, un carácter de un imperio temido, un imperio respetado, ¿no? Y posteriormente, cuando llegan los Borbones, se da primero una caída, pero después se vuelve a dar un auge, probablemente también porque sienten que a España le corresponde ese lugar, ¿no? Bueno, España, para aquellos que no se han enterado todavía, porque la leyenda negra dice que los españoles eran analfabetos, que eran brutos y todas esas cosas que nos enseñan en Hispanoamérica, ¿no? Cuando vamos a la escuela, eran brutos, eran analfabetos, no sé qué, pues nosotros somos hijos de brutos y todas esas cosas. Entonces, eh, España fue una gran cosa en ese momento, ¿vale? Y si España no hubiese tenido los adelantos técnicos, ni los conocimientos, ni la potencia militar, España no hubiese logrado la gran cosa que logró, ¿vale? Tan grande fue lo que logró España, y hablando un poco de la Escuela de Salamanca, y con esto ya cerramos, todo lo que hoy conocemos como los derechos humanos y todas estas cuestiones provienen de ahí, de la Escuela de Salamanca, y eso está conectado evidentemente al derecho romano y a los griegos, etcétera, 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 pero fue una concepción cristiana de entender el imperialismo, ¿vale? Y eso fue muy positivo. ¿Tienes algo que agregar al respecto, Diego? Bueno, el derecho de gentes, lo que se va a llamar posteriormente el ius gentium, creo que es el nombre en latín, ¿no? Bueno, en castellano decimos simplemente el derecho de gentes, que yo diría que es la cuna del derecho internacional moderno. Se elabora allí en la Escuela de Salamanca. Se da precisamente derecho a los indígenas, por ejemplo, Francisco de Vitoria, que defendía que los indios podían ser dueños legítimos de sus tierras y que también debían tener los mismos derechos que los europeos, precisamente porque se basaban en una dignidad humana. Es decir, esto es lo que sería el derecho natural, el derecho humano, ¿no? Por eso decimos que es la cuna de los derechos humanos. También se hablaba, por ejemplo, bueno, no solo de esto, porque hay otras cuestiones que se tratan en la Escuela de Salamanca, como los justos títulos, que fíjate hasta qué punto, sin negar en ningún momento su fe católica, sí que se atreven a cuestionar la autoridad del Papa, por el tema sobre todo de donar tierras que ya tenían dueño y demás, ¿no? Y en relación a América, por cierto. Lo que fuimos pioneros. Claro, exacto. Y por otro lado, establecen algunos criterios para que se pueda dar lo que ellos denominan una guerra justa, que debe ser defensiva, debe ser proporcional, por ejemplo, conceptos así, o como un último recurso. Es decir, esto es muy interesante, ¿no? Que se den. También se habla, por cierto, en la Escuela de Salamanca de otras cuestiones relacionadas con la economía, que a mí me parecen tremendamente interesantes, como la teoría cuantitativa del dinero. Creo que es Martín de Azpilicueta el que realmente hace esta observación y esta teoría.
porque lo que hace es que observa que el valor del dinero depende de la abundancia, es decir, hay una especie de oferta y demanda también dentro del dinero y que, por tanto, a medida que va llegando más plata a España, claro, por eso se da esta teoría en España, los precios suben, se produce una inflación, que era una cosa de la que no se estaba hablando hasta el momento. Esto lleva a entender que hay un valor cambiante, entienden que la moneda no es un valor fijo, sino que va fluctuando según el mercado y el lugar, según la abundancia. Esto es precisamente el principio que podría dar lugar luego a la oferta y la demanda y, en consecuencia, al liberalismo. Es decir, se da una especie de liberalismo hispano, que yo creo que ellos no se separan nunca del factor moral que tiene la religión, con lo cual yo no lo llamaría nunca liberalismo, pero bueno, si lo quieren llamar liberalismo hispano, pues eso ya se lo dejo al autor que le competa, ¿no?, en este tipo de afirmaciones. Y por otro lado, decir que esta teoría del valor cambiante, de la inflación y demás, debido a que la moneda no vale siempre lo mismo, les lleva también a hablar de una legitimidad en el beneficio. Es decir, aunque se condena la usura abusiva, que muchas veces se acusaba a los judíos, ¿no?, de eso de prestar dinero, luego poner un interés muy alto a la hora de devolverlo, ellos justifican el cobro de intereses, pero porque tienes que suplir esos riesgos, o sea, es como sería un lucro cesante, creo que lo llegan a llamar ellos. Y, en consecuencia, pues es muy interesante que en el ámbito católico, en el ámbito del siglo XVI, se estén en una universidad como la de Salamanca dando este tipo de tesis o este tipo de afirmaciones. Sin olvidar, ya por si quieres cerrar y por tocar un poco todos los palos que se tratan en esta escuela de Salamanca, en esta universidad de Salamanca, en cuanto al poder político y a la tiranía, ellos hablan también de un pacto social. Por ejemplo, creo que es Francisco Suárez, que afirman que el poder reside en el pueblo, es decir, en la comunidad, y es el pueblo el que lo delega en el rey para el bien común. Esto es muy interesante porque creo que Marcelo Gullo, por ejemplo, lo pone como uno de los argumentos que utilizan para las causas separatistas, luego las causas independentistas en la América hispana, ¿no? Y, en consecuencia, claro, tienen un derecho a la rebelión. Si el rey se convierte en un tirano, como el poder se lo ha dado el pueblo al rey, si viola esas leyes naturales, el pueblo tiene derecho a deponerlo, es decir, a ejercer el tiranicidio, que es, desde mi punto de vista, es una idea muy avanzada para estar en el siglo XVI. Y ya con esto habríamos tocado todos los palos un poco que se tocan en la escuela de Salamanca. Bueno, tendremos que hacer, si te parece bien, en otra ocasión. Yo he estado muy a gusto contigo aquí. Tendríamos que hablar, ya que hablamos de la escuela de Salamanca y que estamos celebrando el 250 aniversario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, de lo importante que hay muchas personas que estamos peleando para que esto se sepa y se conozca. Los primeros en saberlo no son los norteamericanos. Lo importante que fue España a través de dos malagueños, Luis de Unzuaga y Bernardo de Galvez, que fueron fundamentales en la liberación de las 13 colonias, lo que hoy se conoce como los Estados Unidos, y definitivamente el imperio actual desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que es el imperio norteamericano. Y creo que se han dado muchos pasos en los Estados Unidos de reconocer la figura de Bernardo de Galvez, y próximamente la película de José Luis López Linares hablará efectivamente de eso, porque es una labor muy importante. Y la hispanidad del año 2026 en España, particularmente en Madrid, va a estar dedicada a los Estados Unidos. Creo que tenemos un trabajo muy importante, a pesar de, como hemos hablado, ¿no?, que cuando un imperio sustituye a otro, pues le pisa y se engaña y se miente y se hacen cosas mal y todas estas historias, porque es la historia, el fin de un imperio para que Lo cual entre es otros. normal, por cierto, o sea, tampoco hay que Claro, criminalizar al resto. Esto es una práctica habitual y ocurre hoy, ocurrió ayer y ocurrirá mañana. efectivamente. Pues, queridos amigos de Voces Autorizadas, este ha sido nuestro querido ya Diego Pax. Visiten su canal, tu canal es Pax Hispánica, Eso es. un canal muy interesante que les recomiendo ver, porque él siempre está en estos detallitos de las mujeres importantes, ahora que están en este tema del ¿cómo le llaman?, el antirracismo, esta tontería. Habla de algunos negros que dentro del Imperio Español destacaron, una serie de cuestiones que son muy interesantes y que te dan orgullo de entender, porque el gran problema de Hispanoamérica primero viene de, como dice la Biblia, ¿no?, honra a tu padre y a tu madre para que tus años salgan en la tierra. Y como nosotros aborrecemos a nuestra madre, que es España, pues así nos va.
porque hemos dicho que nuestra madre ha sido una delincuente, una ladrona, una violadora, no sé qué, cómo creces con todos esos traumas en la cabeza. Y a los españoles aquí en nuestra tierra, España, también les pasa lo mismo, ¿no? Dice, bueno, imagínate, yo soy descendiente de violadores, espérate, me voy a inventar una identidad nueva, ahora soy un país nuevo que se llama Cataluña, o soy Euskaldun, entonces todas esas cosas identitarias que podríamos hablar después. Y Diego siempre está en ese tipo de detalles, tiene un estilo muy particular en su canal que no tienen otros canales hispanistas, siempre está en el detalle, y les recomiendo activamente que sigan Pax Hispánica. No lo critiquen, él es historiador y los historiadores tienen que cumplir la función de contar las cosas tal como ocurrieron. Si es con respeto, yo acepto cualquier crítica, eso a mí no me importa. Sí. Y a veces no nos gusta lo que dice la historia, pero es que sucedió así. A veces romantizamos con la historia y ha sido un encuentro maravilloso, de verdad. Muchísimas gracias por aceptarme la entrevista. He de reconocer aquí en el público que nos costó por temas de agenda, pero al final lo conseguimos. Y por poco no se hace hoy. Gracias a nuestra querida técnico Anita, que después va a estar ahí arreglando el vídeo y todas las cosas. Y nada, familia, este es el podcast Voces Autorizadas de The Epoch Time. Soy Sai de Charlinchón García y nos vemos pronto la semana que viene contando otra historia interesante de Hispanoamérica y del mundo, de la hispanidad y de muchísimas cosas maravillosas. Gracias y hasta la próxima.